el candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia. Escuchemos. Vamos a presentar las pruebas. Le pido al licenciado Jaime Cárdenas que les haga la exposición del caso y después de que él exponga este asunto, si tienen ustedes dudas, preguntas, vamos a responder. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Aquí tenemos un video donde vamos a ir mostrando las pruebas y los elementos de este escrito. Debo decir que este escrito será presentado ante las autoridades competentes por el maestro Camerino Márquez, que es el representante de la coalición Movimiento Progresista ante el IFE. Este escrito contiene lo siguiente. En primer lugar, una denuncia en contra de Enrique Peña Nieto por haberse beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita. Estamos también en este escrito ofreciendo pruebas adicionales, que se llaman pruebas supervenientes, a la solicitud de invalidez de la elección presidencial planteada en el juicio de inconformidad. Estimamos que no puede ser declarada válida una elección cuando ha sido financiada con recursos derivados del lavado del dinero. Validar una elección que ha sido financiada con recursos ilícitos implicaría que las autoridades competentes del país encubrieran prácticas delictivas para validarlas y sanearlas mediante la calificación de la elección presidencial sin que importara en modo alguno el título cuarto de la Constitución, que establece las responsabilidades de los servidores públicos. Estas responsabilidades, como ustedes saben, pueden ser de carácter político, pueden ser de carácter penal, incluso de carácter administrativo. Por eso nosotros estimamos que validar la elección presidencial sin tomar en cuenta las infracciones de naturaleza penal realizadas durante el proceso electoral y que involucran operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidas estas operaciones como lavado de dinero, es tanto como afirmar que es lícito lavar dinero en las campañas electorales, pues la elección será considerada democrática y constitucional por las autoridades competentes. Se han recibido en las oficinas de la coalición distintas pruebas que aquí estamos entregando y haciendo públicas. Estamos entregando documentos que demuestran que distintas empresas y una persona física transfirieron y depositaron durante los meses de la campaña electoral de 2012 recursos millonarios a Monex y a otras instituciones de crédito. Las empresas y persona física son Comercializadora Atama, Grupo Coleos, Grupo Empresarial Tiguan y la persona física Rodrigo Fernández Noriega. ¿Cuáles son los hechos? Los recursos transferidos y depositados a Monex por las personas mencionadas, repito los nombres de estas personas: Atama, Grupo Coleos, Grupo Empresarial Tiguan y Rodrigo Fernández Noriega. Esos recursos depositados a bancos y a Monex eran posteriormente parte de las operaciones que celebró Monex con las empresas Grupo Comercial Inicio e Importadora y Comercializadora EFRA. Como ustedes ya saben, esta Monex facturaba a estas empresas, a Inicio y a EFRA, la entrega de diversas tarjetas de prepago y de otra índole. Hay un elemento muy importante. El 27 de junio del 2012, a unos días de la jornada electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE acreditó
en una resolución de 27 de junio de este año lo siguiente, que operadores del PRI utilizaron las tarjetas de Monex para pagar a representantes generales y a promotores del voto en el estado de Guanajuato, en Valle de Santiago, tal como se aceptó, además, ante los medios de comunicación de ese estado, por el C. Juan Ignacio Torres Landa García, entonces candidato del PRI al gobierno de ese estado. Adelante tenemos las facturas Monex del Grupo Inicio y de comercializadora EFRA. Inicio compró 9,924 tarjetas con un costo de más de 130,000 pesos. Y esas tarjetas, esas 9,924 tarjetas, fueron cargadas con cerca de 46 millones de pesos. En el caso de importadora y comercializadora EFRA, tenemos información de que se adquirieron 750 tarjetas y hubo una carga en esas tarjetas de más de 60 millones de pesos. El total de estos cargos facturado, tanto a Inicio como a EFRA, representa más de 108 millones de pesos. Tienen a continuación unos cuadros que demuestran que estas cargas de saldos prepago a Inicio y también a EFRA, a Inicio por 46 millones y a EFRA por más de 60 millones de pesos, se realizaron durante los meses de la campaña electoral, es decir, los meses de abril, mayo y junio. Monex, a su vez, pasamos a la siguiente gráfica, cobró por concepto de comisiones por extender estas tarjetas a Inicio y a comercializadora EFRA alrededor de 1 millón de pesos en comisiones. Las personas, la siguiente gráfica que he mencionado, Atama, Colios, Iguán y Rodrigo Fernández Noriega, realizaron distintos depósitos, en algunos casos por transferencia electrónica y en otros de manera manual o depósitos salvo buen cobro. Tienen ustedes ahí una relación de depósitos a bancos y a Monex por cerca de 30 millones de pesos, en donde destacan los depósitos de comercializadora Atama S.A. de CB. Hay un vínculo que vamos a observar en la siguiente gráfica entre Inicio y Atama. Ambas empresas, Inicio y Atama, se constituyeron el mismo día, el 27 de octubre del 2006, ante el mismo notario, el notario número 165 del Distrito Federal, licenciado Carlos Azotelo Regil, y participaron como accionistas en ambas empresas Ramón Paz Morales con 30 acciones y Juan Óscar Fragoso Oscoy con 20 acciones. Además, en ambas funge como apoderado Alejandro Jaén Pérez Lizárraga. Por lo que ve al grupo Colios y al grupo empresarial Tiguan, que lo tienen ahí a la vista, también encontramos una similitud o una correspondencia. Ambas empresas, Colios y Tiguan, se constituyeron el mismo día, el 11 de septiembre del 2008, ante el mismo notario del Distrito Federal, el notario 44, licenciado Carlos Hermosillo Pérez, y participaron en ambas empresas los mismos accionistas, Juan Antonio Odrogo Guerra y Luz María Viveros Valero, y funge como representante y comisario de ambas Demetrio Jordén Sabat. En el siguiente cuadro tenemos el esquema general de la operación o de los vínculos de Monex con las 6 empresas y la persona física. Había 2 tipos de empresas con quien Monex celebró operaciones mercantiles y facturó estas tarjetas de prepago Monex. Los clientes identificados en facturas son 2, Grupo Comercial Inicio e importadora y comercializadora EFRA. Pero había otros 4 clientes, 4 empresas y una persona física que alimentaban
con recursos, con depósitos y transferencias a Monex, que son los que ya hemos mencionado: Atama, Grupo Colios, Grupo Empresarial Tiguan y Rodrigo Fernández Noriega. Estas 4 personas, la persona física y las personas morales, se encargaban de depositar recursos en Monex y en bancos para que esos recursos posteriormente fueran facturados por Monex a las empresas Inicio y a EFRA para expedir las tarjetas de prepago Monex. Ahora veamos de manera muy breve quiénes son Inicio, quiénes son EFRA y quiénes son las demás empresas. El grupo comercial Inicio, ahí están los datos, tiene un número de cliente con Monex. Como ya dijimos, se constituyó en 2006 ante un notario público del Distrito Federal. Tiene como domicilio fiscal la calle de Homero 136, despacho 1004. Ya algunos medios de comunicación han demostrado que en ese domicilio fiscal creo que hay una dentista, ¿no? Otro tipo de comercio. No es el domicilio auténtico de esta empresa Inicio. Los accionistas ya los mencioné, son Ramón Paz Morales y Juan Óscar Fragoso Oscoy. Está el nombre del apoderado, Alejandro Jaén Pérez Lizárraga. Está el objeto social de la empresa, la importación, exportación, venta, compra, maquila, manufactura de bienes y productos de uso comercial, industrial y doméstico, y se constituyó con 50,000 pesos. En el caso de EFRA, que también es cliente de Monex, la empresa se constituye en 2008. Los accionistas principales son Gustavo Hernández Hernández y Moisés Hernández Hernández. El administrador único es Moisés Hernández y aparece como comisario el señor Mario Alberto Fiaschi. El objeto social de EFRA es la importación, exportación de vinos, licores, servicios administrativos, financieros y otros. Algo muy interesante desde el punto fiscal en EFRA es que EFRA cuenta con 2 cédulas fiscales. Esto en sí mismo es bastante irregular, que una persona, que una empresa cuente con 2 cédulas fiscales. Están descritas ambas cédulas fiscales en los cuadros que están ahí expuestos. Vamos ahora a la comercializadora Atama. Atama, como he mencionado, tiene vínculos con Inicio. Se constituyó el 2006, en la misma fecha que Inicio, ante el mismo notario, y tiene como accionistas a los mismos accionistas de Inicio, que son Ramón Paz Morales y Juan Óscar Fragoso Oscoy. Como lo diré a continuación, pero lo digo de una vez, resulta muy interesante ver que en 2 empresas, en Inicio y en Atama, los accionistas sean uno un obrero y el otro un empleado. Según la información de la que disponemos, el señor Juan Óscar Fragoso Oscoy es obrero y el señor Ramón Paz Morales es empleado. Ambos son vecinos, hasta por lo que hemos podido averiguar. El objeto social de Atama es también la venta, la importación, la exportación de bienes y productos para uso comercial, industrial y doméstico. Tenemos ahí los datos de Atama. Algo interesante en Atama, que está en cuadros posteriores, es que en los ejercicios del 2007, en los ejercicios fiscales del 2007 al 2010, declaró utilidades por un total de un poco más de 1,081 millones de pesos, con deducciones por más de 1,081 millones de pesos. Y bueno, pues lo interesante de este asunto es que las utilidades equivalen a las deducciones en Atama. En el grupo Colios, Dando esta conferencia de prensa en el que está hablando en este momento Jaime Cárdenas, él es representante del Movimiento Progresista ante el IFE, y están hablando de un documento que le harán llegar al IFE en donde tienen pruebas, dice Jaime Cárdenas, en contra, sobre todo una denuncia en contra de Enrique Peña Nieto por haberse beneficiado con recursos de procedencia ilícita. Por lo tanto, están solicitando la invalidez de la elección.